Bueno, hoy vamos a ver 5 temáticas de arte contemporáneo. Es decir, la clase de hoy que tenemos que grabar por cuestiones ajenas a mi control y que, bueno, Marco aceptó. Vamos a hacer una revisión sobre hacia dónde se deriva o se despega el arte contemporáneo. Hay distintas formas de encararlo. Podemos estar muy perdidos al momento de enfrentarnos al arte contemporáneo, a esto que se llama la contemporaneidad, que es un tema pues muy afirmado en el mundo de las artes, ¿no? De saber qué es el arte contemporáneo, de qué se compone, cómo es que nos relacionamos con un arte tan, bueno, tan, pues, para empezar, global y tan complejo, ¿no? No es fácil encarar una propuesta de artistas contemporáneos. Y sobre todo, pues tenemos que saber qué es esto de la contemporaneidad, ¿no? Y dónde surge y cuál es el origen. Entonces, hoy voy a platicar con ustedes en esta clase sobre 5 grandes temas, 5 grandes territorios del arte contemporáneo, del arte de nuestra sociedad, de nuestra época, de nuestro tiempo. Claro, a todos nos encanta el arte clásico, nos regocijamos con los Da Vincis. Tenemos un poco más de problema con los Goya o con los Van Gogh, aunque este último parece estar muy em, como enquistado en el gusto popular, lo cual es un misterio, porque Van Gogh era de todo menos popular. Pero hay algunos artistas que ya encaran cuestiones y temáticas muy violentas que le parecen pesadas al público, ¿no? Y que el público parece la masa, y perdón que generalice, pero es que luego si no generalizamos no podemos hablar. Este, la masa como el gran público necesita o parece que va a los museos de arte contemporáneo y como si quisieran encontrar lo que se encuentra en la Capilla Sixtina, ¿no? Que es elevación, que es potencia metafísica, que es armonía, y el arte contemporáneo es de todo menos eso. Entonces, lo que voy a hacer hoy es hablar de cine y ver cómo el cine registra algunas de las propuestas más claras de lo que puede ser la contemporaneidad, que son 5 temas que yo creo que nos van a ayudar a hacer, como tener una entrada más directa, ¿no? Y no solamente para el arte, sino para entender una sociedad. Recordemos que estudiamos arte, no quiere decir que estudiemos arte solamente en el territorio de las artes. Eso es un mito que hay que desenterrar. El arte nos da derivadas sociales, económicas, políticas, estéticas, sexuales, psicoanalíticas. Hay muchas derivadas hacia donde podemos arrastrar la reflexión artística. No es solamente el arte por el arte. Es más, si el arte no hace una reflexión sobre su mundo y solamente reflexiona sobre sí mismo, pues me parece a mí que está fallando, ¿no? Que hay una falla fuerte. Entonces, bueno, vamos a platicar de arte. Es todo lo que vamos a hacer hoy, platicar de arte. Y bueno, lamentablemente por cuestiones de derechos de YouTube, no puedo pasar escenas de películas, pero bueno, si les gusta mi discurso y me van siguiendo, trataré de hacerles una clase muy panorámica en donde van a aprender. A lo mejor no va a ser una clase espectacular, porque bueno, hablar de cine sin poner cine muy básico, pero vamos a dejar de lado un poco la espectacularidad y vamos a concentrarnos en esto, ¿no? En investigar un poco sobre artes. ¿Va? Buenísimo. Y bueno, pues que de ahora, si las grabo, las banea al YouTube y para qué quieren. Entonces, bueno, síganme en esta clase paradójicamente a la antigüita, en donde vamos a ver nuestra diapositiva y vamos a ver puntos y yo voy a tratar de expresarme y explorar mejor que puedo este fascinante mundo de las artes, ¿ok? Va. Bueno. El origen del arte contemporáneo visto desde el cine. El cine, wow, es una de las cosas más poderosas que hay en el imaginario colectivo, el cine como aquello que todavía tiene una especie como de magia, ¿no? Y parece que me estoy contradiciendo, pero es esta magia de lo urbano, tal vez, que esta magia de ver la imagen en movimiento en una pantalla como holograma o como espíritus, pero que al final de cuentas es algo muy material. El cine que vamos a estudiar hoy y las entradas que también nos sirven para nuestro estudio de arte contemporáneo son dos, realmente son dos grandes territorios que abarca el cine y que también abarcan las artes, ¿no? La lucha de clases y el peso de la existencia. No, por eso Goya es tan especial, porque en su obra eh, atrapa a los dos grandes territorios de lo que el arte puede ser, ¿no?
La lucha de clases y el peso de la existencia. Entonces, vamos a hacer un recorrido por estas temáticas, como algunos artistas, algunos directores se derivan, se van hacia una y otros hacia otra. Y creo que entonces podemos tener una relación, si no saludable, con las artes, sí un poco más preclara, ¿no? Quizá podemos tener otras entradas, nos va a dar otras cosas a nuestra vida. Bien, entonces, ¿cuáles son estas 5 temáticas? La lucha de clases, y para esto es especialista el cine mexicano. El juego en donde las clases sociales están destinadas a encontrarse, en donde se derivan y hablamos eh, de esto que son las contradicciones que surgen de los grandes problemas económicos, en donde las sociedades tienen que buscar estrategias para conectarse espiritualmente y también socialmente y también económicamente, ¿no? Por ejemplo, piensen en las películas de Ismael Rodríguez o de Emilio Fernández, o piensen en las películas de Fernando de Fuentes, o piensen en el cine y también latinoamericano. El cine argentino también tiene toques de esto muy marcados, ¿no? Piensen en Nueve Reinas, por ejemplo. Piensen en Garaje Olimpo, donde hay poderosos que oprimen a los rebeldes. Y esta es como la primera temática, y esto se inaugura en el siglo XIX con la aparición de la fotografía y el cine, en donde ya las clases sociales se quieren sentir representadas, en donde ya no quieren quedar afuera, porque esto es muy fascista, dejar clases sociales afuera de las temáticas del arte. Este, bueno, cuando leen, por ejemplo, La Fierecilla Domada de Shakespeare o los cuentos de Canterville de Chaucer, ya son expresiones de cómo se encuentran las clases sociales. Por ejemplo, en el cine mexicano, pues la respuesta a los roces sociales es el amor, ¿no? En el cine argentino es la fraternidad. Y entonces nos damos cuenta que es un tema fascinante para el mundo de las artes, ¿no? De explorar cómo chocan las clases sociales. También otro tema que está muy presente en las artes es el yo. No, esto que no sabemos qué es, yo no sé qué es. El yo, el problema de lo que somos, ¿no? El ser, esto que te define como ser humano, tu personalidad, lo que está dentro de nosotros, y todo lo que podemos decir con certeza es que es abismal. Todo lo demás son conjeturas, ¿no? Y esto, bueno, lo trata muy bien el expresionismo, que también vamos a ver. ¿Qué más está en el arte? Bueno, pues la muerte de lo sagrado, que pues empieza en el dadaísmo y se concreta, ¿no? Se consuma, esta es la palabra que estaba buscando, en el surrealismo. Entonces, la muerte de lo sagrado también es parte muy importante de las propuestas que surgen después del siglo XIX y XX, ¿no? Una que es una de mis favoritas, Las pasiones contra la razón, y son pues ideas de Hitchcock y Buñuel, perdón que escribí mal Hitchcock, pero bueno, aquí no le ha pasado. Y el problema del mal, el problema, cómo vamos a ocuparnos de la maldad ahora que han caído los valores, que son propuestas de Polanski y Tarantino. Y quien logra concretar todo esto, pues para mí, es un escritor que se llama Fedor Dostoyevsky, que es ruso y que en sus obras cumbre, que son Los Hermanos Karamazov y Crimen y Castillo, usted podrá encontrar todo esto. Es como un nudo, es como una terminación nerviosa de la cultura. Los Hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, ¿no? Los personajes son un cúmulo que atrapa todas estas ideas que estoy mencionando, las atrapan los personajes principales y de esta novela. Bueno, son unas novelazas, ¿no? Son unas novelas enormes, como la cabeza, son así del tamaño de la vida, ¿no? Pero no importa nada, si tenemos tiempo de pasar revisando ideas imbéciles en Facebook o en Instagram, ¿por qué no vamos a tener tiempo de leer Crimen y Castigo de los hermanos Karamazov si nos promete, digámoslo así, exageradamente, un paraíso intelectual y emocional, ¿no? Entonces, no, los paraísos no nada más están en los centros comerciales, también están en la mente de los genios. Entonces, bueno, les prometo que si ustedes leen a los hermanos Karamazov y buscan estas ideas, se van a llevar una sorpresa deliciosa. ¿Dónde más está? Bueno, en otra novela, me parece que Nazarín, de Benito Pérez Galdós, ¿no? De esta novela tremenda, eh, este, um, que narra las aventuras de este sacerdote. Está acá, miren nomás qué bonita edición, la trajeron de la Ciudad de México esta edición,
preciosa, parece que la escribió el mismísimo Nazarín. Entonces habla sobre este sacerdote que, bueno, tiene todos los problemas que he mencionado anteriormente, pues ahí están. Hay autores que no lo tienen, pero estos dos que he mencionado, pues sí. Entonces, vamos bien, vamos bien. Estas son las temáticas que tenemos. Ustedes tranquilos, yo los llevo. Bueno, ¿qué tenemos? La lucha de clases, el arte contemporáneo en su papel, pues, más social, ¿no? ¿Qué el arte, qué plantea, qué plantean estas propuestas, ¿no? El arte como corrector social. La sociedad necesita corrección, pero por supuesto, ¿no? Como aquello que combate el fascismo. Y no voy a hacer una gran exposición de fascismos, uno, porque no soy especialista, y dos, porque no da la clase para meterse en teoría política, pero es aquello que quiere anular al otro. Así vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿No? Aquello que anula, que no permite que los demás sean parte de, ¿no? Que corta, que asesina, que mutila a las sociedades en pos de un caudillismo, de una conflagración de ideas retrógradas y conservadoras. Entonces, el arte es libertario, porque acuérdense que es el siglo XIX y es el siglo de las masas, de la democracia, es el siglo de la muerte de las aristocracias, es el siglo donde se configuran las revoluciones sociales que después se concretan en México, en Rusia, en Cuba, en Vietnam, en estos países que en un momento pues fueron la bandera de la historia y lograron deshacerse de opresión, ¿no? Yo sé que a los terrogimontanos no les gusta que les hablen de esto porque, bueno, les encanta, somos más tiramos a lo conservador, pero bueno, se tiene que estudiar, ¿sí? Bueno, digo tiramos, no, yo no, pero eh, aquí en el norte de México hay muchos problemas con ideas muy retrógradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo nuevo en las artes? Bueno, la masa se reconoce en las artes. La gente que puebla las clases trabajadoras, como se les llama, se reconocen, empiezan a verse y a sentirse incluidas en las artes. Empiezan a sentirse dignas de sí mismos, ¿no? Todo lo que hacen los luchadores sociales del siglo XIX y XX, también el arte lo registra. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ustedes tranquilos. Bueno, la novela que les pongo de ejemplo es una del grandísimo Jack London, El Talón de Hierro, ¿no? No solamente es Colmillo Blanco de Disney, no, todo lo que haga Disney es como un laxante mental. No, estamos hablando de una de verdad novela, El Talón de Hierro, que me parece que es una de las grandes novelas que hablan de lo social. Los reto a que lean esta novela y no se indignen por el Estado, por lo que hemos hecho de la sociedad. Como la canción de Sui Generis, nunca me gustó la sociedad. Entonces, esto es lo que dice el arte, se concentra, al aparecer la fotografía, observamos el mundo y al observar el mundo detectamos si somos inteligentes, porque hay quien no lo es al momento de ser social, ser inteligente socialmente, que es decir, detectar problemas y problemáticas sociales, ¿no? Y contradicciones, ¿no? También quien lo logra, bueno, lo logra en muchos momentos de su obra, el magnífico, el inconmensurable, el simpático Oscar Wilde. También hace esto, ¿no? ¿Qué hace la fotografía? Borra las barreras y define las contradicciones. Tremendo. Si solamente se enseñara eso en clases de preparatoria o de universidad, este país no sería tan racista. ¿Qué más? Bueno, ya tirando más para la teoría de las artes, se modifica profundamente la relación de las masas con el arte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un montón de propuestas tremendas en donde empiezan a chocar las clases. El ladrón de bicicleta, de Vittorio de Sica, La ley de Herodes, de Luis Estrada, enamorada de mi queridísimo Indio Fernández, Roma, Città Aperta, ¿no? Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, que es como prácticamente un dios del cine. Las películas clásicas del cine mexicano, Necesito Dinero, Bugambilia, todas estas propuestas, hay un montón, ¿no? Hay un montón. También en el cine americano, las películas de Eastwood, ¿no? El Jinete Pálido, o las películas de Sergio Leone, El bueno, el malo y el feo. Hablan de cómo se encuentran y cómo chocan y cómo hay una búsqueda de un tesoro social en donde las clases sociales están destinadas a convivir y esto es lo que no hemos aprendido en este país con esta educación fascista que se ofrece en muchos de los pues, centros educativos, velada o abiertamente, lo único que hacemos es segregar. Entonces el arte tiene esta necesidad de conciliar las miradas. Y es muy bonito, es utópico, pero prefiero esta utopía que cualquier otra.
¿no? Entonces, muy bien, ahí vamos, avanzando. Me encantaría ponerles alguna, ¿cómo se llama? Eh, alguna cinta, pero de verdad es que YouTube está bien severo y no quiero grabar esto dos veces. Lo haría por ustedes, pero ustedes tranquilos, todo me falta revisar unos 25 cuentos para mi siguiente libro. Entonces, muy bien, sí. Ujú. Todos los autores de esta época del siglo XIX-XX, que son realmente nuestros padres, se aventuran a esto, ¿no? Desde Kipling hasta incluso autores tan lejanos de Kipling como Poe, o como o los sudamericanos, Juan Rulfo, por supuesto, léanse Lubina, léanse Es que somos muy pobres, y van a ver esos, pero bueno, ya Rulfo sí lo hace a un nivel de oscuro, oscuro. Y bueno, pues los grandes latinoamericanos, como Gabriel García Márquez en su grandísima novela Cien años de soledad, bueno, es un choque de clases impresionante, como dice no les voy a decir quién. Pero bueno, ¿están bien? Ahí vamos. Entonces, si bien esto viene de muy atrás, si ustedes pueden detectar esto en cuadros de los barrocos españoles y luego pueden detectar esto en el realismo francés, también es cierto que en el siglo XIX, con la aparición del cine, esto se consolida, ¿no? Y aparte se vuelve masivo, que es una palabra que las artes no tenían tan clara, ¿no? El arte siempre fue para un grupo de personas selectas, sobre todo pues eran los reyes y los mecenas los que se ejercitaban en las artes, pero la cámara de fotos y la cámara de cine eh, eh, genera un impacto social muy grande, pero muy, muy grande. Bueno, tan grande como cuando vino la imprenta, ¿no? Y quizá más por el volumen. Entonces son estos dispositivos que la humanidad se da a sí mismo para vencer la ignorancia, porque el clasismo y el racismo son pura ignorancia. Bien, entonces, ¿qué sigue? Vamos a ver una más. El yo. Que el arte empieza a investigar cuando, como no nos interesa a Dios, o nos interesa poco, o le interesa a algunos, pero ya no es una figura que esté como pues, sea preponderante en el discurso de las artes, pues vamos ahora a buscar en el interior, ¿no? La visión personal en un mundo sin sentido me encanta, me fascina. Para mí es música, para mis oídos esto, ¿no? El sinsentido es, como los que me conocen, es uno de los temas que a mí más me apasiona. Bueno, como les decía, no podemos entender o no sabemos, no podemos definir así científicamente qué es el yo, a menos yo no puedo. Y cuando alguien les diga que sí puede, huyan directamente, porque seguramente es un charlatán, pero no, solamente se le apunta, ¿no? Al yo. Entonces, lo que sí podemos saber es que somos abismo, ¿no? Otra cosa que sí es muy importante, este ser abismo se tiene que embarrar en una realidad rota por todos lados. No tengo que abundar mucho, como dijo Guillermo del Toro, es que somos mexicanos, sabemos que la realidad está rota, que no hay asideros, que no hay a dónde llegar, que no hay islas a dónde naufragar, como dice el flaco Sabina, que no hay ahí una Ítaca a dónde regresar, que no hay un paraíso que conquistar, que no hay un sitio, no hay una casa, que estamos arrojados, estamos en un bosque y a veces hay claroscuros y de pronto encontramos algún rostro que nos gusta o que nos define o alguna guía, pero realmente no hay una cabaña a donde llegar. Esa es la contemporaneidad, ¿no? Cuando se pregunten qué demonios es la contemporaneidad, pues más o menos es eso. ¿Qué más? Hay dos cuestiones, una la afuera y la adentro. El mundo nos traga y el interior nos pierde. ¿A dónde te quieres ir? Pues es mejor estar en el marco, ¿no? Y esto que es, este marco a lo mejor es el yo. Eh, y no hay realidad, o si la hay, es incomprensible. Entonces hay un autor, me parece que es noruego, si alguien me quiere corregir, pues mándenme un WhatsApp. Pero creo que Munch es de Oslo. Os lo juro, os lo investigo. Este, perdón. Entonces, este autor es uno de los grandes avatares del expresionismo, ¿no? Y el expresionismo pues tiene características muy claras, como es la distorsión de la figura humana, lo cual es un puntazazo que también empieza con Goya. Todo sale de Goya.
todo sale de Goya. Si usted no estudió Goya, regrésese al vientre de su madre, que hay que volver a nacer. Entonces, distorsiona la figura humana, usa arbitrariamente los colores y la realidad, si es que existe, se filtra a través de la mirada interior, que es angustia. Y afuera, pues hay un sinsentido. Por eso estos colores son impresionantes, ¿no? No hay cosa más poderosa que los colores en el expresionismo. Entonces, habla de angustia, de enfermedad, de sexo, de locura, de lo que pasa en el interior, de cómo somos pura distorsión. Entonces, no intente comprender a su marido, señora, somos pura distorsión. No hay formas, hay una distorsión muy poderosa que nos ocupa la vida y de la que nunca escaparemos. Muchas gracias. Si quieren aquí terminamos la clase, que ya estoy súper deprimido, pero no es depresión, es investigación. Bien. Entonces, el cine también se encarga de esto, ¿no? Cuando el mundo te traga, el interior te pierde. Hay una película que cuando la vi me sacó mucho de onda, creo que es de los noventas. Quiere ser John Malkovich. Véanla, para vean pues el laberinto del yo. Y películas sobre esto que digo, el mundo te pierde, el interior te traga. Pues claro, Vértigo, con el grandísimo Jimmy Stewart y la poderosa, porque no hay otra palabra para definir esta mujer, Kim Novak, ¿no? Que es la musa de muchos de nosotros. Entonces, eh, Vértigo, película no, así enorme, pero habla de esta gran lucha que tiene la angustia interior con un mundo roto. Sí, y eso es lo que vamos a ver el cine, ¿no? La verdad, ya pasamos la etapa de entretenimiento cuando estábamos en secundaria, y bueno, pero hay mucha gente que nunca salió de la secundaria, por eso se disfrazan en Hollywood en Halloween después de los 40. Ese es otro tema. Bueno, ¿qué más? Spellbound, con Ingrid Bergman, preciosa, una actrizaza, y Gregory Peck, que tenía uno de los rostros más interesantes en la historia de Hollywood. Y bueno, la película más influyente de mi generación, que es El Matrix, con este actor, malito, pero agradable, que es, ¿cómo se llama este güey? Se me fue el nombre. Keanu Reeves. Entonces, bueno, aquí están los ejemplos cinematográficos de la segunda categoría de nuestras entradas humildemente a esto que se llama el arte contemporáneo. Bien, continuamos. Bueno, esto siempre ha estado presente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Caravaggio que habla del interior y el exterior. Más que los cristianos, lo que estaba roto era el interior terrenal, porque luego sí podíamos llegar a un exterior que era el cielo en donde todo se corregía, pero Caravaggio es de los primeros que empieza a trabajar profundamente el tema de la angustia, ¿no? Entonces tenemos aquí a San Jerónimo, a San Pedro, al martirio de Cristo, y hay temas mitológicos como la Medusa. Entonces, en todos estos personajes se repite la misma historia. La angustia es súper importante para el mundo de las artes. Cuando vean gente que huye de la angustia, huyan también ustedes de ellos. No se puede pintar armonías, no está el mundo para pintar armonías. Cuando alguien pinte solamente armonías es porque es débil, se acabó. Bueno, ¿qué más? La muerte de lo sagrado, ¿no? Y su principal representante es el dadaísmo, que creo que lo expliqué en la otra clase. Si no, no se preocupen, la próxima vez que los vea, se los explico y hablamos de dadaísmo, ¿no? Entonces, bien, ahí vamos, va avanzando bien la clase, creo. La muerte de lo sagrado. Bueno, ¿de qué se trata esta categoría de las artes que definimos? No son categorías únicas. Cualquier otro pelotudo de profesor de arte les va a hablar de sus categorías, estas son las mías. No me hagan caso si no quieren, cuestionen siempre, pero creo que sí les va a dar alguna guía. Este, ¿qué trata o qué narra esta categoría? Bueno, la caída de todo un sistema de valores, casi nada, ¿no? Es decir, que no hay de dónde tomarse. Hay autores que hablan muy bien de esto, como por ejemplo Bioy Casares en la invención de Morel. Autores como Giovanni Papini, el grandísimo autor italiano, en un libro tan delicioso que se llama El Libro Negro y Gog. No habla pues realmente estamos en una selva de la nada, ¿no? Y aparte de todo eso, pues tenemos que vivir en la inoperancia de lo divino. Ya dejó de operar lo divino, y claro que otra vez volvemos a mi queridísimo Nazarín, o a novelas tan significativas para la humanidad en su conjunto como El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad.
Fíjense que déjame presumirles algo. Todas estas novelas de las que estoy hablando, sí las leí. Es que luego ya me enteré que hay un montón de gente que habla de estas novelas, pero las leyó como en resumen. No mejoran. No, no, no. Aquí se trata de leer, se trata de saber, se trata de querer investigar, ¿no? De haber leído lo que uno dice, ¿no? No podemos ser todos simulacro. No, todo lo que mencione, lo leí. Lo que no menciono, pues obviamente no lo leí. No tengo ese cinismo. Bueno, tengo cinismo fuera de la clase, pero aquí no. El vacío y la estética del vacío. Tremendo, ¿no? Yo creo que quien mejor lo hace para mí esta estética del vacío es Borges en cuentos como el Aleph. Esos finales del Aleph o el final del Inmortal, el cuento que se llama El Inmortal, este, o el final de un cuento que se llama El Sur. Creo que Borges tiene los grandes finales en la historia de la literatura. Bueno, y obviamente, pues en su obra, pues Kafka, ¿no? Yo no me atrevo a decir que Kafka es superior a Borges porque yo soy muy borgiano, pero tal vez. Y creo que Borges estaría de acuerdo conmigo, pero yo no lo diré. Bueno, ¿y qué más? Los nuevos valores también traicionan, no manches, pues esto, ¿no? Pienso inmediatamente en el proceso de Kafka. Los nuevos valores también traicionan. Pienso en una película mexicana que se llama Fe, Esperanza y Caridad. La parte de esperanza, ¿no? La película parte de esta esperanza, ¿no? Con una que se llama Katy Jurado. Eh, 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 Ahí está, los nuevos valores también traicionan. O la película La Guerra Santa, también mexicana, no recuerdo quién es el director, pero habla de la rebelión cristera y cómo al final, pues todos estos campesinos fueron traicionados por quien los lanzó a la guerra. Y bueno, pues la burocracia mexicana y la burocracia argentina y la burocracia chilena y la burocracia del mundo, ¿no? Los nuevos valores también traicionan. O una película que se llama Pelotón de Oliver Stone. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, hay muchas cuestiones que ustedes pueden revisar y leer para ampliar nuestra potencia. Y aquí están las ideas las ideas que les acabo de decir, las pueden revisar en en estos libros. Libro Negro de Giovanni Papini, Viridiana del Luis Buñuel, de verdad, véanla con mucho cuidado porque luego me reclamaron algunas personas que perdieron su fe en la iglesia después de ver esta película. Yo en mi interior hubo una fiesta, pero en el exterior pues dije, bueno, así es la cosa. Tres versiones de Judas, el libro este de Borges, ya tenemos la versión en audiolibro, úsenla si no tienen tiempo de leer. No pasa nada, y Nazarín, la película y el libro. Entonces, aquí se resumen lo que vemos, la caída de un sistema de valores, la inoperancia, lo divino, el vacío y su estética, y los nuevos valores también traicionan. Aquí les estoy dando un montón de ideas para exposiciones de arte, pero tengan cuidado porque luego las ideas se las roban. ¿Qué más? Aquí tenemos al gran Buñuel hablando de todo esto, ¿no? Y a su amigo ex slash enemigo Salvador Dalí. Esta es una escena de la película La Vía Láctea. Esta es una escena en donde se fusila, donde un grupo de trabajadores comunistas fusilan al Papa, ¿no? Y se parece a estos papas, como son tan anacrónicos. Y bueno, aquí está el pueblo y la masa, pues juzgando a los terrores de la iglesia. Y luego esta es la película Viridiana, en donde una chica intenta imponer una dictadura cristiana en un pueblo y se da cuenta que el cristianismo ya no opera. Entonces intenta redimir a unos vagabundos y la hacen pedazos. Y esta es una última cena en donde el vagabundo mayor, el más malo, pues preside la cena, ¿no? Tremenda, tremenda. Y eran vagabundos de verdad, porque así era don Luis, un crack. Este es Las Tentaciones de San Antonio de Dalí. Si ustedes revisan la historia de las Tentaciones de San Antonio y nomás lo que tienen que hacer es dar un clic a su computadora y poner Las Tentaciones de San Antonio, van a salir un montón de cuadros, que es una historia que nos ha acompañado más de 1000 años. Entonces habla de un ser en donde rebotaba la cristiandad, ahí se salvaba, ¿no? Era la última salvación de la cristiandad y a San Antonio le mandaban así como tentaciones para vencerlo. El maligno le mandaba tentaciones para vencerlo con la esperanza de que si caía San Antonio, caían todos los demás y San Antonio resistía, pero no en la de Dalí. En la de Dalí ya es vencido. Miren nada más acá todo lo que hay para San Antonio y San Antonio no puede más y sucumbe, ¿no? Y esta es, pues bueno, Simón del Desierto, mediometraje, que habla sobre un hombre que a fuerza quiere implementar en sí mismo la santidad y se es derrotado por el tiempo. Bien, pues muy bien, muy bien.
vamos avanzando muy bien. Creo que tenemos un ritmazo. No los quiero aburrir tanto, pero sí quiero que viajen conmigo a este mundo. ¿Qué más? Las pasiones. Las pasiones contra la razón. Uno de mis temas favoritos. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que se deja vencer por las pasiones? Inténtenlo, los fines de semana sí son ideales para eso. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema como un condicionante de las artes? Porque siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí y primero Dios era quien atrapaba la razón, las pasiones y las colocaba en su lugar. Luego quiso hacerlo la razón, pero a los dos fueron vencidos por las pasiones. Así es, tan poderosas. La razón no logra explicarlo todo, dicen los artistas del siglo XX. ¿No? La potencia de las pasiones rompe cualquier certidumbre. Hoy nosotros tenemos pasiones normales, ¿no? Quizá que el erotismo, la ira, pero luego hay pasiones arrolladoras. Hay gente que también es esta bilis negra que quiera, imagínate gente apasionada que quiere acabar con todo un pueblo. Eso se llama, tiene un nombre que se llama, y ya el lenguaje le dio una categoría que es la xenofobia, ¿no? Entonces son peligrosas las pasiones porque se desbordan, nos hacen pedazos, nos destruyen, y bueno, hay algunas que también son, pues, placenteras, pero hay algunas de muerte. ¿Qué más? No hay defensa contra la aparición de lo pasional. No lo intente, señora, no lo intente. Tampoco, bueno, los chavos, pues menos. Que los chavos son pura pasión. No hay defensa contra las pasiones, ni en la fe, ni en la moral. Nada puede detener a las pasiones, nada puede detenerlas. Pueden contener, no las pueden detener. Tampoco es que, y las pasiones tampoco paran, son como en Internet, están activas 24/7. Son como, no, son como algo que nos lleva a un límite y lo trasciende. El arte en esta época no intenta moralizar, sino más bien ejerce una crítica. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto nos lleva a ver que, ay, esto es una diapositiva de otro lado, perdón, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, el simbolismo europeo habla de esto, ¿no? Este es el simbolismo que se hace, que se pone de moda en la última mitad del siglo XIX y habla ya son cosas que no tienen lógica, por ejemplo, como las películas de Mi Negro, González Iñárritu, que ya no tienen lógica, ya no hay una lógica, ya no tenemos que rendirle tributo a la realidad como en el realismo. Ya no se busca un infinito como en el romanticismo, ya no se busca una santidad como en el barroco, ya no se busca un sacrificio también como el barroco. Y también el erotismo ya no es exclusivamente corporal, sino también es muy problemático, ya no es esto como el rococó. Ven, aquí no se le rinde culto a nada como neoclásico, es puro conflicto donde las pasiones toman su lugar en el mundo. No, bueno, películas que pueden ver sobre estos temas. Siempre ha estado el tema de las pasiones como irrumpiendo tremendamente, ¿no? Destruyendo y construyendo, criticando y haciendo que esto que es la humanidad, pues persevere en su autenticidad. Películas, bueno, siempre estuvo en Macbeth, por ejemplo, en toda la obra de Shakespeare, sí, es una exposición de las pasiones a un nivel muy brutal. eh, Bella de día, Belle de jour, con Catherine Deneuve. Hermosa la película, súper problemática, deliciosa además, y bueno, pues donde ahí gana quien tiene que ganar. Quizá la película más controvertida de este tema es 120 días en Sodoma, es así, es muy dura de ver. Obra de Pier Paolo Pasolini, se cree, se dice, se comenta en los círculos muy intelectuales que por esto lo mataron a mi Pier Paolo, ¿no? Pero si quieren ver películas un poco más suaves, un poco con la misma temática, pues está Los cuentos de Canterville, que también los hace película. ¿Qué más? The Birds, de Alfred, en donde sí hay una toxicidad de las pasiones. Ahora que está de moda lo tóxico, pues para que quieran conocer una mujer tóxica, bueno, vean La Suegra y se van a sentir algunas personas muy identificadas o van a decir, uy, se parece a tal. La Suegra en Los pájaros y Lo rojo y lo negro de un grandísimo autor, quizá el mejor francés del siglo XIX. Para mí se lleva entre las patas a Víctor Hugo. Los únicos que lo superan, bueno, claro, son Rimbaud y Baudelaire, pero en cuanto a narrativa, yo sí lo doy todo por Stendhal. Bien, ¿qué más? Y bueno, y nos enfilamos a la última de las 5 categorías, que es el problema del mal, que es ahora que ya no existen los valores,
cristianos, pues aparece el mal en un mundo al límite. Y entonces hay autores que empiezan a hablar de cosas muy significativas, ¿no? Como todo esto que le estoy diciendo son temáticas del arte. Si usted es artista y se bloquea, pues se bloquea por pelotudo, porque temas hay, ¿no? Temáticas hay. Se me da mucha impresión cuando alguien llega y me dice, es que estoy bloqueado. Ay, no manches, estás bloqueado pues simplemente por bruto, no sé, porque temáticas sobran, ¿no? La barbarie descontrolada, la violencia como la sociedad lejos de entender el origen de la violencia, lo que hemos dicho en las últimas cuatro. Entonces, ¿saben qué? El bloqueo es una tontería. Es para gente muy débil. Entonces, no, no, no. Cuando alguien se bloquee es simplemente porque su mirada tiene una pereza mental, y aléjense de esas personas y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Muy bien. El problema del mal. Siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo ahí, ahora está, eso es un mal sin recubrimiento. No hay nadie que nos salve más que nuestra propia resistencia, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay autores que lo trabajan mejor que otros. A mí me gusta mucho la obra de Ingmar Bergman, un sueco, un dios del cine, dios, directamente un dios. Gritos y susurros, ahí les encargo. La obra de Lobo también. Este, Fresas Salvajes también. Y bueno, El Séptimo Sello, Fanny Alexander. ¿En qué momento vi tanto cine nuevo de este güey? No, bueno, pues a lo mejor entre viaje y viaje. Él habla pues del exceso de verdad, ¿no? Cuando la verdad duele tanto que se escapa a la mordaza. Entonces, el arte es lo que se escapa a la mordaza. Sí, porque la convivencia humana necesita revisar estas cosas que nos desbordan. ¿Quién más? Bueno, pues Roman Polanski, tremendísimo. Este habla de esta verdad desbordada que es la posibilidad de exterminio como algo que está latente, ¿no? Y donde pues hemos refinado la muerte y en sus películas los valores están vencidos, como prescribieron, caducaron como medicinas del IMSS. Una cosa de locos, ¿no? Entonces, es un documento de cultura y al mismo tiempo un documento de barbarie. Fíjense nada más qué cosa tan fuerte. No le vas a fallar como artista si tocas esos temas. ¿Sí? Bien. Volvemos a Goya, porque sin Goya la vida sería un error y habla de Goya es el que descarna la violencia, la llena de poder estético, ¿no? No es que necesite más poder la violencia, pero sí que necesitamos entender y comprender y sentirnos mal, porque no podemos controlar la violencia. Este se llama duelo a garrotazos, que era una costumbre en los pueblos de España que se daban de madrazos y se enterraban hasta las rodillas hasta que uno cayera, ¿no? Tremendo. Hay una película que no es de Buñuel, que me parece que es de Vigas Luna, que se llama Jamón Jamón, donde se replica esta escena. Bien, bueno, ¿qué está ahí significando para nosotros en estos documentos de violencia, de barbarie, de cultura, todo el mismo tiempo? El pianista de Polanski, lo doy todo, por el pianista de Polanski, Bastardos y Gloria de Tarantino, Los Ocho Más Odiados, la fotografía de guerra, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, afinen su mirada, vean mucha fotografía de guerra para que luego cuando vengan propuestas débiles a los museos, las identifiquen y no le pidamos menos a los artistas. Y una película que habla muy bien de estos temas, que es Hermosa de Bernardo Bertolucci, es El Último Emperador. Muy bien, entonces estos son los temas que nos ocupan en la última categoría. Se los dejo aquí para que les den una revisadita. Muy bien. Entonces, bueno, ¿quién es el otro gran director que habla de la violencia como un sitio de encuentro entre sociedades, como problema del yo, como forma de lucha entre las clases, como aparición de lo abismal? Pues el grandísimo Martin Scorsese. Dios, qué director, ¿no? Entonces, esta película que se llama Buenos Muchachos es una gran revisión de esto. Entonces, bueno, estamos en este mundo donde ya revisamos algunas de las temáticas que nos ocupan en cuanto a la aparición del arte contemporáneo, lo que es el arte contemporáneo, más bien no lo que es, sino los temas que trata. Y bueno, ya les dimos esta revisión. Entonces, en una parte más social, hay algo que no hemos estado revisando, es que ya en el mundo en donde se cayó esta realidad, hay cosas también que revisar del lado, digamos, positivo, ¿no? Y cuando hablo positivo, espero que no me confundan con un coach, simplemente que también hay otros lados que revisar. Por ejemplo, en esta época, pues entonces, ya que se cayeron los valores,
¿Qué le da valor a la vida? ¿Cómo la reinventamos? ¿Cómo la reencantamos? Si es con el amor, si es con el erotismo, si es con la dignidad, si es con la democracia. ¿Cómo viene la vida a volver a hacerse cargo de nosotros? ¿Cómo le damos esa fuerza a la vida ya que todo está tan roto, ¿no? Eh, eh, pues eso lo pueden revisar en lo que le pasa a Rick Blaine en la película Casablanca. Luego me aviento un post sobre Casablanca. Este, Entonces, ¿qué? ¿Cómo amar sin fundamentos, por ejemplo? Ahí nomás se las dejo. ¿Cómo aceptar esta caída de los dioses y continuar siendo digno? En un mundo de barbarie descarnada, pues ¿cómo nos buscamos a nosotros mismos? ¿Qué somos cuando somos pura violencia, no? Y cómo me reconfiguro al momento de que se derrumbó el concepto de humanidad. Por eso la película Casablanca es tan poderosa. ¿Ven? Y bueno, la película que acabo de ver el viernes, que se llama la película de Bardo, de Mi Negro, también habla de estos temas con una potencia poética inconmensurable. Hoy estamos diciendo muchas palabras esdrújulas, pero no pasa nada. Ustedes pueden con eso y más. Bien, entonces, ¿qué ocurre con nuestra clase? ¿A dónde apunta? Bueno, pues a que ustedes tengan esta posibilidad de revisar las artes desde una perspectiva quizá más panorámica, que ustedes tengan una relación fuerte con las artes, que ustedes se pueden dar a la tarea de revisar una propuesta artística y no solamente quedarse con lo estético, sino que profundicemos, y esta palabra nos conviene a todos, ¿no? Esta parte de verdad profundizar en la sociedad en la que vivimos, porque claro, ya vimos que que la producción cultural no para, ¿no? Acabamos de tener no sé cuántos festivales, hay exposiciones, hay 4 exposiciones por año en los museos, en los de aquí, en los de Juárez, en los de Tijuana, hay festivales, hay música, hay concursos. Parece que está bien cubierto ese sector cultural. Sin embargo, la gente reflexiona poco. Entonces, entrar a un curso de arte contemporáneo no solamente es regocijarnos en la estética y mucho menos es entretenimiento, es problematizar la vida para que podamos obtener conclusiones potentes y no seamos barridos por cualquier viento. No es poder entender de qué se trata el momento social, histórico, económico, estético, sexual, religioso en el que vivimos. Y entonces darle nuevamente cierto valor a la vida. Yo no concibo una clase de arte que sea solamente una revisión de fechas, datos y decoraciones. No, tenemos que poner el dedo en la llaga, introducir nuestro dedo en la llaga del nuevo Cristo, ¿no? Que es el concepto de locura en el arte. Bien. Entonces, bueno, hay un poema que se llama La Segunda Avenida de William Butler Yeats que habla de esto, ¿no? Del momento en el que vivimos. Habla de un momento de descomposición social. Yeats era un poeta, parece que irlandés, que le toca entre guerras, y estos poetas de entreguerras son geniales. Un día les hablaré de ellos. Más que no me da la vida para todo. Entonces, William Butler Yeats escribe este poema. Miren qué bien hecho está y habla cuando estamos llegando al centro de la decadencia, ¿no? No de la decadencia, sino del crepúsculo. Girando y girando en el creciente círculo, el alcohol no puede oír al halconero. Todo se deshace. Fíjense nada más, esta es la frase más poderosa, quizá del siglo, ¿no? El centro no puede sostenerse. Ver anarquía es desatada sobre el mundo. La oscuridad, la oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es abogada. Y ahora escuchen esto. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. Seguramente alguna revelación está cerca, seguramente la venida está cerca. Esto de la segunda venida obviamente es un tema cristiano, habla de cuando el Mesías regrese a la tierra a imponer su reino de paz y justicia y prosperidad y todas estas cosas. No sé si prosperidad, creo que eso me lo inventé, pero habla de cómo se va a reencantar la vida, que la vida va a volver a tener valor cuando llegue el Mesías. Entonces el poema es más largo, yo solamente les puse aquí algunas frases que me interesaban. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar nuevamente el valor de la existencia? Entonces, todas estas temáticas que yo les he estado presentando, hablan de la fuerza que tiene la obra de arte, ¿no? Que ha estado con nosotros siempre, que ha estado con nosotros, esta es Vértigo de Hitchcock, que nos han puesto entre la espada y la pared, que nos quitan cualquier certidumbre, que nos obligan a ser resistentes, que desean para nosotros una mirada fuerte, concreta, poderosa, digna,
y sobre todo verdadera, ¿no? Entonces la obra de arte siempre ha estado para nosotros ahí, siempre ha sido una fuerza de choque, siempre ha sido un espíritu guerrero que no nos deja que caigamos en utopías imbéciles, sobre todo, ¿no? Entonces, esta es la obra de arte, estas son las 5 ideas que podemos capturar, estas son las 5 ideas que nos van a ayudar a tener una comprensión, al menos una vía de acceso sobre lo que es el vacío, sobre lo que es el abismo, sobre el momento de las clases que tenemos tan problemático, sobre el problema del mal, y son cosas que nos van a ayudar a tener, sí, de inicio un mejor gusto al momento de enfrentarnos a las artes. Está bien esa parte. Pero luego, después de que pasemos lo del gusto, sí que nos va a dar una potencia en la mirada para que podamos conectar a profundidad con los avatares de esta realidad en la que estamos inmersos. Y eso es lo que hace el arte, nos da algo, nos enseña algo, también nos emociona. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que tenía para hoy. Voy a subir esta clase a YouTube. Cualquier cosa me pueden preguntar por el grupo, pueden dejar sus comentarios, me pueden mandar mails, pero sobre todo es que concretemos que la enseñanza de las artes implica esta profundización. Y nada, pues eso. Muchas gracias y nos veremos en clase próximamente.